quiero hoy transmitir a ustedes o platicar con ustedes sobre un tema que escribí y se llama Tu Voz. Tu Voz da nombre a esta plática que hoy quiero compartir con ustedes de una canción o un poema que escribí hace ya casi 20 años y durante mucho tiempo se quedó ahí ha estado, y es una canción o una poesía. Y pasado 11 de junio, que el jueves cumplí años, mis hijos me hicieron un regalo que tardó un año, porque empezó el año pasado y lo terminaron apenas este año en hacerme un regalo que me fascinó, porque era mi sueño, era escuchar a mis 3 hijos, a Lena, a Lluvia y a Luis, cantando un canto mío, un canto que yo había escrito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo creo que Dios me inspiró para escribirlo y creo que es algo que Dios me regaló y me dio, y escucharlo fue una bendición, y de ahí tomo el tema de hoy que se llama Tu Voz. Este tema habla de que debemos estar atentos y siempre con la confianza de que si Él está a nuestro lado, tenemos la victoria, y solo le pedimos que hable nuevamente, como cuando detuvo la tormenta o cuando habló para sanar a miles y miles de enfermos y de personas durante sus 3 años de ministerio que estaban hablando. Así es que hablando siempre Jesús de bendición hacia nosotros. Cuando escribí el canto, mi esposa y yo pasábamos por algunas pruebas que la verdad pasó algo, y es lo que dice el canto. De repente llegó una tormenta cuando menos la esperábamos y los problemas ya estaban encima de nosotros. Simplemente llegó y francamente, si Dios no hubiera estado con nosotros, pues no, posiblemente mi esposa y yo ni estuviéramos juntos, porque cuando estás lejos de Dios es mucho más difícil salir adelante, y con Él es muy diferente. La historia se escribe muy diferente con Él a tu lado, y eso es lo que dice. Simplemente seríamos una más de las estadísticas de matrimonios separados o divorciados y así, pero bueno, lo que quiero recordarte hoy es que muchas veces el afán y la ocupación de este mundo acelerado nos empuja y no percibimos o no recordamos que, como dice la Escritura, nadie, por mucho que se afane, puede añadir tan solo un momento más a su vida. Es muy importante reconocer nuestra fragilidad y dependencia de Dios, pero no para andar por la vida con miedo. Al contrario, para caminar por esta vida pasajera con la cercanía y compañía de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Cuando Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo lo experimentamos, nos da seguridad ante la vida, ante lo que viene. Saber que Dios tiene el control de tu vida y de la mía nos da seguridad para caminar, para andar por el mundo, para andar en esta situación y en estas circunstancias donde hay enfermedad y hay mucha posibilidad de que nos contagiemos. El Espíritu Santo nos da seguridad para andar en la vida. Como nos enseña Pablo en los 2 últimos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 y 28, en el capítulo 26, Pablo había predicado al rey Agripa y apeló al César en Roma, por lo que habían sido detenidos él y otros delincuentes. Él no era delincuente, pero prisioneros eran llevados a bordo de una gran embarcación a Roma, pues eran 276, dice ahí en la Escritura. Era grande la embarcación. Pero vamos a aterrizar como siempre con la palabra de Dios. En Hechos 27, versículo 13 al 20 dice lo siguiente: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Y ahí es donde quiero empezar.
Mira, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar. Estamos hablando de un contexto donde se venía la tormenta, no se venía, pero hay un viento suave. Y muchas veces así pasa. Está el viento suave, todo está bien, todos estábamos contentos en enero, en diciembre, todo estaba tranquilo y todo está suave y bien padre. Comenzó a soplar desde el sur, dice, los marineros pensaron que podría llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente. ¡Wow! ¿Te fijas? Y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Te recuerdo, en ese tiempo no tenían motores los barcos. Eran de velas, no existían siquiera. Eran empujados solamente por el viento. Así que dice, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. Y pongamos atención, la gran tempestad rugió durante muchos días. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. ¡Wow! ¿Te fijas? La gran tempestad rugió durante muchos días. Pareciera que esta gran tempestad del coronavirus, de esta situación que estamos viviendo, continúa y continúa durante muchos días. ¿Cuántas veces nos dijeron, vamos a llegar al pico mayor y luego va a disminuir y luego ya vamos a comenzar a salir? Nos dijeron primero que un mes, ¿se acuerdan? Primero un mes, después un poco más y luego un poco más y ahí vamos y hemos seguido. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Sabes? Mucha gente está desanimada. Mucha gente en este momento está triste y desanimada. Y piensan que ya nunca va a ser igual todo, que vamos a seguir con problemas y que toda la vida vamos a tener que estarnos cuidando y que todo el tiempo que sigue va a ser de pruebas y de problemas y que la economía va a estar peor y peor. Y quizás con respecto a la economía tengan razón, porque sí, posiblemente vaya a estar un poco peor más adelante, a lo mejor no. Estamos en las manos de Dios, nosotros somos sus hijos, esa es la gran bendición, Él está a nuestro lado, eso es importante. Pero bueno, vamos a continuar. Así es que decía en la parte más adelante, Pablo dice, pero anímense cuando están en el barco y parece que ya están por morir todos, dice, ninguno de ustedes perderá la vida, dice Pablo, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, a fin de cuentas tú vas a llegar a Roma. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo, a todos. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Es importante esto, mira, yo tomo esto de esta palabra. El ángel de Dios no le dijo solo a Pablo, que es quizá lo que quisiéramos nosotros, no le dijo, no te preocupes Pablo, vas a vivir y vas a llegar hasta Roma y vas a poder enfrentar al César. No solo le dijo eso, le dijo, pero además nadie de los que están contigo van a morir. ¿Y sabes por qué? Porque los hijos de Dios llevamos bendición a donde vamos. Los hijos de Dios
Tenemos la bendición de Dios, pero además la podemos compartir a otros. Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Necesitamos compartir de la bendición a otros. Es importante que compartamos, es importante que llevemos no solo su palabra, sino la esperanza, el ánimo a otros. No nos van a ver con una cara cabizbaja, sino van a vernos con un rostro de felicidad, aún en el miedo o en las circunstancias difíciles, pero porque vamos a hacer esperanza incluso para otros y vamos a bendecir a otros, como Pablo bendijo a estos 276 personas que estaban en un barco. ¡Wow! Y luego dice, pues yo le creo a Dios, sucederá tal y como Él dijo. Y eso es lo que hoy quiero que sepamos todos. O sea, ¿le creemos o no le creemos? Yo le creo a Dios. Tú le crees a Dios. Todos le creemos a Dios. Dios nos va a bendecir y nos va a sacar con vida y nos va a llevar con bien de todo esto. Yo le creo a Dios. Y en efecto, naufragaron y todos sobrevivieron en la isla de Malta. Y si quieres saber más, pues bueno, aviéntate al menos los 26, 27, 28 de Hechos o todo el libro de Hechos para que veas qué padre está todo, para que veas el final de todo esto. Pero bueno, todo parecía estar en calma y de repente, wow, cuando todo transcurría normal en Monterrey, cuando de pronto llegó la tormenta de esta pandemia, nadie lo esperaba. Todos estábamos planeando fiestas, cumpleaños, vacaciones, viajes, eventos de punto de gracia, las reuniones de domingo, de entre semana, y de repente llega esta tormenta llamada coronavirus a destrozar la tranquilidad y la economía, no de Monterrey, de todo el mundo, de países completos. ¡Wow! Debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo como Pablo. Queremos escuchar que Dios nos hable y nos diga que no moriremos y que seremos bendición para 276 más que van con nosotros en la barca. Debemos aprender a escuchar del Espíritu Santo, a hablar con Dios y a escucharle hablar. Ahora veamos otra tormenta donde está Jesús aquí en la Biblia. En Mateo 8, 24, 27 dice lo siguiente: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Jesús pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces, fíjate bien, se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. ¡Wow! Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¡Wow! Sí, no tengas ninguna duda. Jesús con su voz puede parar esta tormenta. Esta tormenta en la que vivimos, así como inició o hasta más rápido, Él puede parar esta tormenta con su voz. ¡Wow! Puede terminar más rápido de lo que imaginamos este temporal de enfermedad, de daño a nuestra economía. Si está dormido o no, ¿qué importa? Lo que sí importa es que está conmigo y contigo. Eso es lo que importa. Está con nosotros y hoy nos dice, no teman, yo estoy a bordo. Yo estoy contigo. Entonces, si yo estoy contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¡Wow! En Lucas 14, del 1 al 6, dice lo siguiente: cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso si tu hijo o tu buey cae en un pozo? ¿Acaso no corres para sacarlo?
Una vez más ellos no pudieron responder ante tal sabiduría. Aquí lo que quiero que recalquemos es esto. Jesús tocó al hombre enfermo y lo sanó. Tocó y le dijo, sé sano. Y lo sanó. El poder de su voz, de su palabra. Sé sano. Y lo sanó. La Biblia está llena de milagros, de maravillas. Está llena de todo el Nuevo Testamento y sobre todo los 4 evangelios de experiencias de sanación, de sanidad, cuando Jesús hablaba y decía, sé sano, levántate, camina, corre, ahora ve, abre tus ojos, puedes ver. O sea, esa voz hablando bendición constantemente. Wow, qué increíble. La Biblia está llena de todo esto. Por eso es tan importante que todos conozcamos la Biblia y la leamos. Es tan bueno para nosotros y sobre todo en estos tiempos. Marcos 1, 40, 41 y 42 dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dijo, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, le dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Sabes algo? Esto fue hace más de 2000 años. Pero en la actualidad Jesús sigue hablando. Jesús sigue hablando sanidad para ti y para mí. Jesús sigue hablando. Es tan bonito escuchar su voz cuando dice, sé sano, sé sano. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros prácticamente nos permite escucharlo, hablar y decirnos, sé sano. ¿Sabes? Jesús quiere sanarnos, dice, sí quiero, sé sano. Jesús quiere sanarnos de la lepra, pero déjame te explico, de la lepra de la indiferencia. De la lepra de la vanidad, de la lepra del egoísmo, de la lepra de creer que tenemos el control del tiempo de nuestra vida, de la lepra de la falta de fe, de la lepra de olvidarnos de Él, de la lepra de no hablar a otros de nuestra fe, de su palabra, de la lepra que nos carcome y nos está consumiendo a este mundo. Dios puede sanarnos. Y lo que está pasando ahorita es eso. Dios está sanando a su pueblo y ahora quiere sanar a todo el enfermo, a todo aquel que no tiene de Él fuera de nosotros. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que aprovechar todos nosotros en estas circunstancias y en esta situación. Hablar la verdad, porque la verdad les hará libres de la lepra. A todos. Y la verdad es que Jesús murió por ti y por mí para traernos salvación. Para que podamos vivir eternamente. Para que caminemos con seguridad y sin miedo por la vida. Dios nos ama. Y dio su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crece no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que lo entendamos. Sabes, es el versículo más leído de la Biblia, pero es tan importante que lo repitamos y se lo digamos a tanta gente. Aprovecha esta oportunidad para hacerlo. Así es que esta es la verdadera enfermedad que está acabando con nuestro mundo. El desinterés, la soberbia, la incredulidad. No es el coronavirus, es tantos pensamientos en el ser humano, tantas cosas que vienen y que lo alejan de Dios. Es importante que volvamos a Dios. Es importante que tomemos el camino nuevamente. Así es que cada uno de nosotros deberíamos de estar acostumbrados a los milagros y a las experiencias de sanidad. No solo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestros corazones resentidos, a nuestro interior. Todos en la vida hemos sufrido, hemos tenido experiencias duras. Tenemos muchos, una historia triste que contar, pero Él viene y sana nuestro interior. Él sana aquí, adentro de nosotros.
lo que está mal. Él lo compone y lo acomoda. Así es que caminemos más junto a Él, estemos más junto a Él. ¿Saben? Leamos Mateo 4, 23 al 25 y dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. De toda clase de enfermedades y dolencias. Sanando corazones, sanando el interior de mucha gente y sanando también la salud. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. Él sanaba a todos y sigue sanando a todos. Tú y yo somos un ejemplo de ellos. O si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y continuamos leyendo Mateo 15, 29, 31. Dice: Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas, fíjense, cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó. ¿Qué creen? A todas las sanó. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Dios quiere sanar a todos. A todos. Él no tiene límite como tú y como yo. Él no ve límite. Jesús quiere sanar el corazón de todos. Nuestro interior. Eso es lo más importante, y que seamos salvos y que podamos estar con Él. Así es que podemos seguir leyendo de sanidades y sanidades y sanidades, de milagros y todo lo que hizo con su voz. Con su voz. Pues Él es nuestro amado y maravilloso Dios hecho hombre, Jesús, que con su voz sanó a miles y miles de personas y sigue sanando a miles y millones de personas. Marcos 1:27 dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. ¿Sabes? ¿Qué más autoridad pudiera tener Dios? Claro, tiene toda la autoridad. Todo le pertenece. Él creó todo. Él te creó a ti y a mí desde nada. Y de la nada creó este mundo inmenso. ¿Cómo no va a tener autoridad sobre todo? Y Él tiene autoridad sobre lo que está pasando hoy. Él tiene autoridad sobre la situación que estamos viviendo. ¿Sabes? Los gobernadores no saben de repente, y si abrimos y si no abrimos. No, porque si abrimos y si mejor nos mantenemos cerrados, pero luego si la economía va a estar peor, y cuando esté peor la economía, entonces va a haber más asaltos y va a haber más necesidad y luego más gente se va a enfermar. Entonces, ¿en dónde paro? ¿En dónde no? ¿En dónde abro? ¿En dónde sí? ¿Qué más reglas ponemos? Del tapabocas, la gel, los tapetes sanitizantes, o sea, ¿qué más reglas ponemos? ¿Qué más hacemos? Los gobernadores, toda la gente está que no sabe qué hacer. Pero ¿sabes quién tiene control de todo? Dios. ¿Sabes quién tiene autoridad sobre todo? Jesús. Jesús tiene autoridad sobre todo. ¡Wow! Salmo 62:11 dice: Dios ha hablado con claridad y lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Mira,
Alguien que no cree te va a decir y me va a decir, pues quiero oírlo hablar. A ver, que hable. Pero tú y yo lo hemos escuchado. ¿Y sabes qué? Dios ha hablado con claridad. Y yo lo he oído muchas veces. Muchas veces Dios nos ha hablado, porque el Espíritu Santo de Él habita en nosotros. Y nos está hablando con tal claridad que nos está diciendo, vuelve tu vista a mi hijo. Te distrajiste, estás perdido en otras ondas y en otras cosas, vuelve tu vista a mí. Te estoy hablando, escucha mi voz. Vuelve tu mirada a mí. Vuelve tus pasos hacia mí, vuelve tu camino, camina, enderézate, vuelve al primer amor. Yo soy tu primer amor, vuelve a mí, dice Jesús, dice Dios. Hoy es el mensaje. Sabes, quiero terminar comentándote de lo que inicié diciendo hace casi 20 años. Escribí este poema o esta canción. Hoy no es Marcos Vidal, ya ven que comparto muchos de Marcos Vidal. Hoy no, hoy claro que para nada tengo el talento ni la claridad para escribir esos mensajes que Marcos Vidal escribe en sus cantos, pero quiero compartirte este canto que Dios me regaló. Y dice lo siguiente, termino con esto y dice: una densa calma avisa el temporal. La tormenta acecha, no debo confiar. La tempestad se acerca, tengo que resistir. Se acerca la tormenta, mas yo confío en ti. Y luego dice el coro: porque si tú estás conmigo, no habrá tormenta que me venza si tú estás junto a mí. Porque si tú estás conmigo, tan solo basta una palabra y el viento cesará con tu voz, con tu voz. Cuando la tormenta me quiera asustar y mi fe y confianza empiecen a fallar, doblaré mis rodillas, tengo que resistir. Aún en la tormenta yo confío en ti. Porque si tú estás conmigo, no habrá tormenta que me venza si tú estás junto a mí. Porque si tú estás conmigo, tan solo basta una palabra y el viento cesará con tu voz, con tu voz. Vamos a compartir el canto en las redes sociales. Si quieres escucharlo y verlo, cantando mis 3 hijos y todo, ya va a estar en redes sociales. Y sería padre si lo puedes escuchar, pero lo importante aquí es la letra y es el mensaje. Así es que si tú estás con nosotros, no habrá pandemia que nos venza. No habrá enfermedad que nos venza. No habrá coronavirus que nos venza si tú estás junto a mí. Si tú estás con nosotros y pierdo mi trabajo, tú me darás uno mucho mejor. Porque tú estás junto a mí. Si tú estás con nosotros, todo estará bien y todo estará mejor cada día. Con tu voz de autoridad, detienes la tormenta y traes tranquilidad y paz a nuestras vidas y corazones. Porque si tú estás conmigo, no habrá tormenta que me venza si tú estás junto a mí. Porque si tú estás conmigo, tan solo basta una palabra y el viento cesará con tu voz. Con tu voz. Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos leído tanto hoy de la palabra y visto tantas cosas increíbles, pero que son realidad y verdad, porque tú estás ahí, Señor. Padre, pedimos que vuelvas a hablar hoy. Que hables sanidad a este mundo, Señor. Que hables sanidad a tu pueblo, Señor. Padre, que esto nos sirva a todos para traer un gran avivamiento, Señor.
y la gente vuelva su vista a ti. Incluso los que hemos creído que hemos estado tan distraídos, Señor, volvamos la vista a ti, a nuestro primer amor, Señor. Es tan necesario. Señor, habla nuevamente. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, queremos escucharte hablar nuevamente, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestro interior, habla a nuestra vida, Señor. Habla a nuestra ciudad. Sanidad, Señor. Sanidad, Padre. Habla bendición. Señor, líbranos de esta enfermedad, Señor. Padre, así como sanabas a miles y así como con tu autoridad y tu voz paras la tormenta, Señor, yo pido que pares esta tormenta de coronavirus, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eres Dios, Señor. Y si no es así, Padre, también te amamos y te glorificamos, pero caminaremos confiados, porque tú estás con nosotros, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Pido por cada uno de los que nos escuchan, por sean de Punto de Gracia o no, Padre, por las personas que nos están escuchando, yo los bendigo en tu nombre, Señor, pero también pido por esta ciudad y por este mundo, Señor. Padre, bendícenos, Señor. Pido, Señor, por las personas que están pasando en este momento por la gran dificultad y el dolor de esta enfermedad del coronavirus y de otras enfermedades terminales y de enfermedades dolorosas, Señor. Padre, yo pido tu sanidad, Padre, tu cuidado, pero ante todo, Señor, que ellos te conozcan, que ellos pidan perdón, Señor, se acerquen a ti y Señor, que ellos puedan ser salvos, Padre. Señor, que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Queremos hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Gracias por este tiempo, Señor, y seguimos esperando en ti, sabiendo que tú en cualquier momento traerás paz, porque tú tienes el control, Señor. Gracias, Padre, porque podemos caminar confiados por esta vida, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y tú ya sabes todo. Te bendecimos, te alabamos, Padre, pedimos tu cuidado y tu bendición. Líbranos de todo mal, Señor. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.